radiosentidos.com.ar. Bienvenidos a Otras Preguntas, un espacio para conversar, cuestionar, aprender y crecer. Con la conducción de Verónica Hurchan por Radio Sentidos. Hola, bienvenidos a Otras Preguntas. Mi nombre es Verónica Hurchan y estamos acá por Radio Sentidos. Este es nuestro programa número 94 de la tercera temporada de Otras Preguntas. ¿En qué consiste este espacio? En un lugar donde les acercamos herramientas de coaching, programación neurolingüística, inteligencia emocional y otras disciplinas que les ayuden tanto en su vida diaria como en su emprendimiento. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Otras Preguntas, otras.preguntas. En Twitter nos encuentran en @otraspreguntas3 con número, @otraspreguntas3 con número. Y si nos quieren mandar un WhatsApp, estamos en el 11 50 63 38 34. Y hoy vamos a hablar de dos temas. Por un lado, de la decodificación bioemocional y por otro lado, de la medicina neurolingüística. Dos temas muy interesantes que les van a ayudar seguramente a ustedes, pero esperen un ratito porque primero vamos a presentar a nuestros auspiciantes. ¿Cuáles son las necesidades informáticas de su empresa? ¿Busca a los mejores? ¿Quiere pagar lo justo? IDIAS, desarrollo de sistemas, consultoría, administración de proyectos. Contáctenos al correo desarrollo@idias.com, desarrollo@idias.com. No se arrepentirá. ¿Sos el protagonista de tu vida? ¿Querés hacer algún cambio? ¿Buscas potenciar tus recursos para lograr resultados? ¿Necesitas conectarte con tus emociones? Verónica Hurchan, coach ontológico profesional, te puede acompañar en este camino. Comunícate al mail otraspreguntasok@gmail.com, otraspreguntasok@gmail.com. Tus consultas son bienvenidas. ¿Te gustaría que el coaching dejara de ser solo un hobby o un trabajo mal remunerado? Entonces, Monetiza tu Magia, el programa de marketing y negocios para coaches, consultores y profesionales independientes, es perfecto para vos. A partir de agosto, en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Sí, la UCA. Los cupos son limitados. Más información en el mail mktcoach-epgsociales@uca.edu.ar. Y ahora sí vamos a empezar con nuestro primer tema y nuestro primer invitado. Tenemos con nosotros a Walter León Méndez. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, ¿eh? No, un placer, placer. Te pido que te presentes. Bueno, mi nombre es, como me dijiste, Walter León Méndez. Soy director de IACE, es un instituto en Villa Crespo. IACE por Instituto Argentino en Capacitación Emocional. Ajá. Soy, especialista en decodificación bioemocional, que es un tema de lo que vamos a tratar hoy. Y también soy trainer en programación neurolingüística. Ah, mira, yo estoy estudiando el trainer. Ah, sí, qué Sí. bueno, vamos a ser colegas. Sí. O sea que ya tenés como una carrera por delante, ya con bastante experiencia. Ya son 5 años en Claro. los que ya vengo estudiando y capacitándome. Hice el instituto hace 3, donde ahí doy estas formaciones en PNL, en biodecodificación, y además tengo otros entrenamientos como pueden ser para coaches o terapeutas o psicólogos que tienen que ver con las herramientas justamente de PNL para, por ejemplo, cambio de creencias, para cambiar las creencias limitantes con respecto al dinero, para otros tipos de entrenamientos, que se dan ahí, Claro. que son interesantes para el público que por ahí ya tiene un entrenamiento en PNL y quiere seguir perfeccionando, profundizándose, y otros entrenamientos adicionales para público en general, como puede ser oratoria, liderazgo, ventas, que también estamos dentro del área de la PNL, biodescodificación, Claro. dando a la comunidad. Claro, como varias herramientas para ofrecer de distintos servicios, digamos. Sí, nosotros ahí en el instituto pretendemos, junto con mi socio amigo Alejandro, que obviamente todas las personas puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Claro. Entonces, desde las herramientas que nosotros podamos aprender y brindar, las damos.
Claro. Y yo te había invitado al programa precisamente para hablar sobre la decodificación bioemocional. ¿Qué es? O sea, empezar desde la base, digamos. Bueno, empezamos de la base. La decodificación emocional de la rama que estudié yo, que es de Pablo Almazan, nos dice que el síntoma o las enfermedades que tenemos y que nos transmiten nuestros cuerpos son como mensajes emocionales de conflictos no resueltos. Para decirlo de otra forma y que se entienda, las enfermedades son expresiones físicas de nuestro cuerpo frente a conflictos personales no resueltos. Ok. Eso es como para un mensaje general, ¿no? Claro. Entonces, si las enfermedades son expresiones físicas frente a conflictos personales no resueltos, sí, una de las formas que tenemos para empezar a sanar es resolver esos conflictos. Resolviendo esos conflictos. Claro. Okay. Entonces, nosotros vamos al punto de entender cuál es el conflicto que origina esas enfermedades, también entendiendo cómo funciona el cuerpo. Claro, porque están como interrelacionados, digamos, ¿no? Están siempre interrelacionados lo que es mente, cuerpo y emociones. Entonces, cómo reacciona el cuerpo tiene que ver de alguna forma por cómo la persona vivió esas situaciones de conflicto previas. Esto lo descubre Hammer, es un médico alemán, oncólogo allá por los años 80, nuevo dentro de todos estos nuevos conocimientos que están surgiendo del autoconocimiento y tal. Y obviamente de sus experiencias personales fue que descubrió todo esto. Él se da cuenta que por obviamente lo que le pasó, una noche a las 3 de la mañana lo llaman por teléfono diciéndole que su hijo había sido en un accidente baleado, estaba en terapia intensiva, pasaron 4 meses, el hijo termina falleciendo y él al poco tiempo le descubren un cáncer de testículo. Mira. Entonces él, ya siendo médico y trabajando con personas con cánceres, empieza a pensar y a reflexionar sobre cómo puede ser que después de haber vivido esa situación le pasó eso. Tengo esta enfermedad, claro, ¿no? Eso le pasó a Hammer y a la esposa de Hammer un cáncer de mama. Todo después de lo que le sucedió al hijo, digamos. Después de lo que le sucedió al hijo, exacto. Entonces Hammer empieza a pensar y empieza a estudiar en los diferentes personas que han tenido este tipo de enfermedades, por lo menos el cáncer de testículo, que efectivamente muchas de esas personas han tenido pérdidas de hijos. Muchas de forma real, en las cuales habían muerto, pero otras de forma simbólica habían perdido a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, se habían separado de sus hijos o algo. O alguna discusión y hacía que esa persona no viera más a su hijo o a su hija. Claro, es distinto, sí, ¿no? Sí. No sé, vos estás enamorada de tu pareja y esa pareja se la vas a presentar a tu papá y porque te querés casar y él te dice, no, yo no quiero ese hijo para vos. Claro. O sea, vos siendo la hija, ¿qué vas a elegir obviamente? Y sí, ¿no? digamos que en muchas situaciones, en algunos casos se puede ver otras reacciones, pero vos vas a elegir a tu pareja, te vas a ir y te va a importar nada lo que te diga tu padre, ¿no? Bueno, pero en esa situación el padre pierde relación con su hija. Claro. De alguna forma es una muerte imaginaria, simbólica, y el cuerpo asocia la misma reacción, ¿no? A los testículos. Hammer se da cuenta que después de una pérdida de hijo, real o simbólica, puede aparecer un cáncer de testículo. Ahora, ¿por qué justo en los testículos? ¿No? ¿Cuál es la función de nuestros testículos? También se empieza a preguntar Hammer. Bueno, la función de nuestros testículos es la de la creación del semen para la procreación, ¿no? Tal cual. Y la función del tumor es agrandar el órgano para que se cumpla mejor la función que no se está cumpliendo. Okay, claro. Entonces, Hammer tiene una pérdida de hijo, él no consigue volver a procrear y su organismo, su biología, por innato, porque si a todos nos han enseñado algo en la escuela, es que la vida tiene por meta la supervivencia y el ser vivo busca, antes de todo, comer, beber, alimentarse y reproducirse. Es como más fuerte que uno, ¿no? Es algo que uno mismo conscientemente no lo puede controlar. Entonces, él al inhibirse ese mandato biológico de continuar con la especie, su biología hace que de alguna forma haga más órgano para poder procrear más. Claro. ¿No? Desde la función del órgano es, digamos, la solución que le da a la persona frente al conflicto que está viviendo y que no puede resolver. Claro. ¿No? Es muy interesante. Hammer, al momento de darse cuenta de esto, empieza un proceso de remisión del cáncer y se cura por completo. La esposa de Hammer tenía lo que es el cáncer de mama, ¿no? Entonces, si hacemos el mismo, ¿cómo es que se llama? La misma reflexión sobre el cáncer de mama y nos ponemos a preguntar, bueno, ¿para qué sirven las mamas? ¿Para qué sirven las mamas? Para alimentar al hijo. Para alimentar al hijo. Muy bien. Ahora, una madre que alimenta a su hijo, ¿simplemente alimenta a su hijo?
Ay, Simplemente le da de comer, digo. Le está dando su amor y todo. Le da amor, le da cariño, Sí. le da protección muchas veces, ¿no es cierto? Es como ese contacto entre mamá e hijo, hijo-mamá, que simplemente Sí, las el madres vínculo. entenderán, ¿no? Sí. Pero fíjate qué interesante, porque el proceso del cáncer de mama de la esposa de Hammer comienza después de haber perdido a su hijo, ¿no? ¿Cuál es la función del tumor? Recién lo dijimos, agrandar el órgano para que se cumpla mejor la función que en ese caso no se está cumpliendo. Vos imaginate, mamá de un hijo adolescente durante prácticamente 4 meses en terapia intensiva, ¿no? No puedes darle amor, no le puedes dar cariño, no le puedes dar protección, no le puedes dar ningún tipo de ese alimento afectivo que vos como mamá te hubiese gustado dar. Entonces, al incluso perder a su hijo, su mama empieza a engrandarse para que se pueda cumplir más esa función de protección, de cuidado, que bueno, que en ese momento pobre no pudo, ¿no? Claro, no pudo hacerlo. Entonces un poco la biodescodificación es eso, ¿no? Es entender desde el mensaje del síntoma cuáles son los conflictos personales que viven las personas que por cuestiones personales y por creencias y por tal no pueden resolver, desde estos casos de los cánceres hasta casos de resfrío, casos de hepatitis, casos de cualquier tipo, ¿no? Porque nosotros vemos que todo síntoma es básicamente una expresión física ante un conflicto personal no resuelto. Mi pregunta es, ante determinados síntomas, ¿siempre determinados síntomas refieren a un conflicto determinado? Exacto. Es como muy... Como que Hammer se está encargó... estudiado, digamos, que este síntoma refiere a este conflicto. Sí, Hammer se estudió de estudiar todo eso. Sí. Él nos brinda un mapa de qué órgano, digamos, está afectado, tejido, articulación, hueso, lo que fuese, qué mensaje está directamente relacionado con el conflicto que está viviendo la persona. Hammer, cuando se da cuenta que las personas vivimos impactos emocionales, esos van a un área específica del cerebro, y eso se puede ver en los electroencefalogramas. Sí. Entonces, se activan como una especie de luces, él le llama focos de Hammer, y en ese punto específico donde se prende esa luz de Hammer cuando vivís un impacto emocional, ese punto específico está como de alguna forma adherido a un órgano determinado. Que ese órgano determinado es el encargado de alguna forma de solucionar el conflicto que te pasó, que estás viviendo. Sí. Entonces, todo órgano tiene su propio mensaje para poder resolver el conflicto que la persona está viviendo. Por ejemplo, el hígado es el encargado de metabolizar los alimentos de nuestro cuerpo. Entonces, a falta de alimento, mi hígado es el que se va a ver afectado. Si, por ejemplo, no sé, vivo escasez de alimento en mi infancia, Sí. o mis padres no tienen trabajo, no tienen la posibilidad de adquirir alimentos, eso de alguna forma me va a afectar. Tanto a mí como a mi familia, de alguna forma se tiene que solucionar ese conflicto. Y si yo no me puedo adaptar, mi cuerpo se va a adaptar por mí. Es como una forma innata que tiene nuestro cuerpo de adaptarse a las situaciones que va viviendo. Claro. Obviamente nosotros llegamos acá, a este punto, 2018, por gracias a millones de años de evolución y de estar adaptándonos a los diferentes medios que nos fuimos encontrando. Entonces, y seguiremos adaptándonos también, digamos, ¿no? el cuerpo se adapta. Sí. El cuerpo se adapta frente a los conflictos que vivimos, ya sean reales o imaginarios, el cuerpo se adapta de la misma forma. Y es un mecanismo que tiene para subsistir. Entonces, la idea de la biodecodificación o la decodificación bioemocional o las diferentes maneras que hay de decirlo, trata de eso, ¿no? De hacer dar cuenta a la persona que si bien está viendo esos conflictos, que los puede resolver, que no se sienta culpable, que no sienta que puede pasar algo peor de lo que le está pasando, que bueno, en programación neurolingüística que estás estudiando también está esto de darle los recursos necesarios para que las personas puedan salir de esos lugares donde se encuentran un poco oscuros, Claro. que no es nada más ni nada menos donde ella se cree que está, ¿no? Porque no puede ver otra cosa más que el conflicto, ¿no? Entonces hay otras alternativas, hay otras formas, y cuando son capaces de incorporarlas es cuando se pueden empoderar de alguna forma y empezar un proceso de curación. Claro. Vos hace un rato hablabas de esto de cuando surge, hay un conflicto real o imaginario. ¿Qué importancia tiene esto de que muchas veces nos imaginamos cosas que no son reales, pero para nosotros, para nuestro cerebro es real, digamos, ¿no? Exacto, sí. Incluso esa información de lo imaginario ya viene de hace más tiempo de lo que uno puede pensar cuando vive el conflicto, ¿no? Una enfermedad se somatiza en el cuerpo cuando yo vivo un conflicto determinado, que puede ser real o que puede ser imaginario. Sí. Pero muchas veces ese mismo conflicto se aloja en la historia de la persona hace muchos años ya. Nosotros en la biodescodificación vemos 3 etapas, como 3 carpetas de trabajo muy
importante a la hora de investigar cuáles son los orígenes de las enfermedades. Entonces, una es nuestra etapa contemporánea, es ver desde que naciste hasta que tenés el síntoma, qué fue todo lo que pasó en ese proceso. En ese proceso, sí. Y hay una frase de Jung, no sé si conoces a Jung, Sí. es un psicólogo contemporáneo a Freud, y dice una frase muy interesante que me gusta mucho, y es: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que lo repita tantas veces como Hasta que sea aprenda. necesario, hasta que aprendas lo que te enseña el drama de lo sucedido, ¿no? Está bueno porque de alguna forma cuando nosotros manifestamos el síntoma, ya es como nuestro cuerpo es el último mensaje que nos puede enviar. Claro, el último socorro es a través de nuestro cuerpo, Exacto. ¿no? Claro. Porque ya nos mostró tantas veces lo mismo, Que no tantas nos dimos veces que cuenta, no no lo aprendimos. vemos, entonces de alguna forma el cuerpo es la última alternativa, que aún así igual tampoco nos damos cuenta muchas veces porque no tenemos tampoco esa cultura o esa forma de ver al cuerpo como mensajero. Y bueno, entonces vemos que esa información que expresa nuestro cuerpo es algo que ya viene repitiéndose, ¿no? Incluso en la infancia, incluso un poco antes también en el proceso de nuestra gestación, 9 meses antes de la concepción y hasta los 3 años, todo lo que haya vivido mamá, papá y el entorno familiar, incluso antes que nosotros hayamos nacido, es esto, porque es el proceso de nuestra concepción Sí. y gestación. Entonces, sin querer y sin darnos cuenta, todo lo que haya pasado en ese ambiente de alguna forma nos graba y nos da un mandato biológico también de supervivencia, que es: si yo nací gracias a este entorno es lo que yo necesito en mi Para vida seguir para viviendo. sobrevivir. Claro. ¿Mm? Entonces, si este entorno es de carencia alimenticia, bueno, Voy a necesitar eso para seguir. para sobrevivir. Si es de carencia económica, eso necesito. Si es de Carencia infidelidades, afectiva, bueno, si es claro. de carencia afectiva, si es de violencia, bueno, de alguna forma me proyecto a mi vida buscando esas situaciones. ¿Mm? Ujú. Entonces, es más fuerte que nosotros, porque ya es una búsqueda inconsciente, ¿no? De alguna forma nosotros nos damos cuenta que analizando esto, lo que se llama proyecto sentido, vemos que somos nosotros lo que proyectamos esa realidad que estamos viviendo. Se habla mucho esto en muchas otras corrientes, o lo que se suele hablar ahora en la espiritualidad, de que somos los creadores de la realidad, ¿no? Ujú. Pero en realidad, haciendo o tomando conciencia o reflexionando sobre estos temas, sí, pero lo que pasa es que proyectamos y creamos de forma inconsciente. Proyectamos y creamos con toda la información que se nos ha metido por la historia familiar, por el Claro. proyecto sentido, por los primeros años de vida, que somos como robots que simplemente estamos de forma automática reproduciendo esas cosas que han sido grabadas. Lo que nosotros tratamos de hacer en la bio es volver a esos aprendizajes, Ujú. desaprender y de alguna forma volver a aprender, ¿no? Volver a aprender con nuevos conocimientos, con nuevas herramientas y con nuevas habilidades que nos permitan proyectar una vida totalmente diferente. Claro. Ahora vamos a ir a una pausa cortita y después te quería pedir justamente esto que vos dijiste, esto de que tenemos muchas veces que desaprender. Que me expliques un poquito qué es esto de desaprender, por si hay gente del otro lado que, ¿cómo voy a desaprender algo? ¿Te parece? Me parece bárbaro. Quédense ahí, ya volvemos en otras preguntas. Necesito respirar, no me esperaba.